¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista del día, como es habitual por las pantallas de Antofagasta Televisión. Nos acompaña en esta oportunidad la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, quien está ya con nosotros. Gracias, ministra, por conversar con nosotros en Antofagasta Televisión. Buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad. Ministra, vamos a conversar de este botón que ya se apretó, como se dijo en algún momento, se estaba a la espera, ¿cierto?, de que en cualquier minuto, cuando fuera necesario, poder echar a andar los beneficios, ¿cierto?, que están esperando muchos ciudadanos a propósito de todas las medidas en torno al COVID-19 que se han ido tomando como paraguas también de apoyo social. En este sentido, ayer escuchábamos al presidente y esta forma de dividir este ingreso familiar de emergencia. Cuéntenos un poquito más, ¿cierto?, los beneficios y alcance que va a tener, donde ya se ha dicho para millones de chilenos va a ser nuevamente, ¿cierto?, uno de los beneficios esperados. Sí, efectivamente, ayer el presidente lo anunció, son 3 nuevos beneficios. El ingreso familiar de emergencia para las comunas que estaban en cuarentena al menos 2 semanas durante un plazo de tiempo entre fines de noviembre y todas las semanas de diciembre. Un IFE de transición en el mismo tiempo, que también hayan tenido al menos 2 semanas en transición, y un bono COVID de preparación y apertura inicial. Es súper relevante decir que cuando pedimos esta herramienta de protección social al Congreso, que le aprovechamos de dar las gracias por habernos aprobado efectivamente esta indicación en la ley de presupuesto, se pensaba en entregar un beneficio solo a las comunas que estuvieran en cuarentena. Pero lo cierto es que el presidente dijo que las familias lo seguían pasando mal, independiente de si estaban en transición, y sobre todo las más vulnerables lo pasaban muy mal siempre, incluso si estaban en comunas más avanzadas del paso a paso, como el paso 3 y 4. Y es por eso que tenemos estos 3 nuevos beneficios y uno va a poder postular, porque necesitamos que con este nuevo beneficio las personas postulen a través de la página ingresodeemergencia.cl, y dependiendo del paso en el que estaba su comuna en este plazo que acabo de definir, será la posibilidad de optar y cuáles son los requisitos de poder obtener algunos de estos beneficios. ¿Ministra? En el caso de la región de ustedes, yo sé que ahí hay hartas dudas, porque efectivamente la región está en preparación, exceptuando el retroceso que hubo a paso 2 de la comuna de Antofagasta. Entonces hay muchas preguntas al respecto de quiénes pueden postular a qué beneficio. Claro, ministra, precisamente en eso, ya muchos tienen claras cuáles son las reglas precisamente o qué requisitos uno debe cumplir para poder, ¿cierto?, postular a los ingresos familiares de emergencia que ya se conocen. ¿Son las mismas características, es decir, los mismos grupos hoy día podrían tener estos beneficios? Solo el cambio es esto, y que en definitiva la etapa en la que se encuentra la comuna va a hacer una gran diferencia respecto de los montos, ¿no? Sí, tenemos diferencias en montos y en los beneficiarios. Para las comunas que están en cuarentena, los beneficiarios son todos los que estaban en el IFE 6 y además los nuevos que pueden postular, que son todos los de seguridad de oportunidades, subsidio único familiar y hasta el 60% del registro social de hogares, más haber recibido alguna vez el ingreso familiar de emergencia. Cualquiera de esos 4 grupos puede optar al IFE de cuarentena. En el caso del IFE transición, ya no es una posibilidad de postular el haber recibido el IFE 6, ahí se desliga, y en el IFE de transición son las personas de seguridad de oportunidades, del SUF propiamente tal y del 60%. Y como entregamos un beneficio que no estaba para nada contemplado, como el bono COVID de las comunas preparación de apertura, ese es un beneficio que es un bono pensado en las personas más vulnerables de nuestro país. Es decir, solo van a poder postular las personas que tienen subsidio único familiar en algún integrante del hogar o son parte del sistema de seguridad de oportunidades. ¿Y qué estamos haciendo? En la página de ingreso de emergencia va a aparecer un mensaje cuando las personas no califiquen para poder postular alguno de estos beneficios, y se les va a explicar por qué. Porque no queremos que las personas puedan ingresar, solicitarlo y después salgan rechazadas y tengan que hacer todo un trámite para salir rechazadas. Inmediatamente el sistema nos va a dar si cumplen las características, y si las cumple va a poder postular. Ahora, ministra, también se ha acotado este plazo de postulación, ¿cierto? Entre el 8 y el 18. Uno podría pensar, es muy poquito tal vez el tiempo y muchas las preguntas o la desinformación que a veces la ciudadanía dice tener. ¿Por qué se hace en este plazo también así tan acotado de postulación? ¿O sí es solo para ver cuánto y en definitiva se va a ir ampliando a medida que esto se vaya dando, no? Sí, tenemos un plazo que va entre el 8 y el 18 de enero. La idea es poder terminar las postulaciones en esa fecha para poder pagar el 29 de enero, es decir, antes de que termine el mes,
empezar a pagar en realidad, porque si bien el depósito masivo, el electrónico, se deposita habitualmente en 2 días, tenemos pagos presenciales, Banco Estado y Caja de Compensación de Obreros que demoran más. Entonces nuestra intención es poder partir antes de que termine el mes, para que no sea muy entrado febrero el tiempo en que le llegue los recursos a todas las familias y todos los hogares. Ahora es muy importante decir que este es un proceso que tiene mucha gente con datos ya incluidos en nuestro sistema. Entonces tiene una postulación muy fácil para alguien que ya haya recibido alguno de los beneficios, como un prellenado del formulario de solicitud. Por lo tanto, ¿dónde nos estamos enfocando en realidad en estas nuevas postulaciones? En las personas que no hayan recibido beneficios anteriores, quizás no los necesitaron, quizás no estaban con tantos problemas anteriores, pero ahora, estos últimos meses sí tuvieron esas complicaciones, sí bajaron sus ingresos, y a ellos también tenemos que llegar, y de haber mantenido solo el IPC, los mismos que habían recibido, ellos no podrían entrar. Para ello estamos obviamente ampliando un proceso de postulación muy relevante donde van a tener que llenar todos sus datos y sobre todo, muy importante, hacer la declaración de ingresos, porque si no la hacen y no la actualizan, probablemente van a quedar con los ingresos de cuando estaban mejor y no de ahora cuando están sufriendo los efectos de la pandemia. Ministra, también en los anuncios que se han realizado, ¿cierto?, en la pasada jornada, el IFE Cuarentena y así también el resto de los beneficios, tiene un tope por miembro de cada una de esas familias. Un poco también explicar cómo se llega a estos criterios. Entendemos que, por ejemplo, muchas veces las condiciones de hacinamiento pasan mucho en Antofagasta, el número creciente de campamentos. Hay más de una familia muchas veces, claro, viviendo en los mismos recintos. ¿Cómo se hace también para justificar este criterio y el total de personas en definitiva que puede entrar al beneficio? Bueno, es una gran pregunta. Lo más importante es decir de que no importa que vivan varias familias en un mismo lugar. Lo que hay que hacer es tener un registro social de hogares por cada familia. Y uno puede poner la misma dirección porque entendemos efectivamente, sobre todo con la pandemia, que hay familias que han tenido que ir a pedir ayuda a otras e incluso han tenido que volver a ser allegados, lamentablemente. Lo importante es tener registro social de hogares por cada hogar y ahí poner la cantidad de integrantes de la familia. Nosotros tenemos un tope efectivamente para el beneficio de 10 personas. El promedio de personas por hogar en nuestro país es de 2.6 personas por hogar. Obviamente el 6 es una aproximación promedio. Entonces podríamos decir que la gran mayoría tiene cerca de 3 personas por hogar. Pero como sabemos que pueden haber algunos, sobre todo en las condiciones, ampliamos la entrega de beneficios sin problema hasta 10 personas por hogar. Y si hay otro hogar que tenga otras personas más allá de 10, tiene que tener su propio registro social de hogares. Con eso se salva cualquier problema de haber quedado fuera de los 10. Claro, usted bien se refería también, ministra, recién a estar en el registro, el que hay muchas personas que ya fueron beneficiarias, ¿cierto?, de los anteriores ingresos familiares de emergencia, pero acá estos datos también son retroactivos. Vamos a tomar en cuenta la condición obviamente actual. Hay situaciones que han ido cambiando, como usted decía. ¿Qué pasa con los meses, por ejemplo, diciembre o noviembre? ¿Desde cuándo se va a recoger también la información? Ya, es muy importante decir que este beneficio es postulable y es postulable en enero, 8 al 18, para poder tener un beneficio en el mes de enero, empezar a pagarlo el 29, y también va a haber una postulación para beneficios en febrero y ya está seguro, es decir, va a haber beneficios en enero y en febrero seguro porque ya está firmado el decreto. En el caso del mes de enero, nosotros miramos 5 semanas, desde la última semana de noviembre y todas las semanas de diciembre. En esas 5 semanas vemos cómo se comportó el tema del paso a paso en cada una de las comunas y ahí tomamos la decisión de qué beneficio entregar. En esas 5 semanas, por ejemplo, en la región de Antofagasta quedaron todas las comunas en etapa de preparación. En el caso de febrero, ya sabemos que la comuna de Antofagasta, por haber pasado a un paso a paso que retrocede, ¿no es cierto?, a transición, al menos va a recibir un IFE de transición. Si empeoraran las condiciones de Antofagasta y entraran al menos 2 semanas en paso 1 de cuarentena total, entraría obviamente al IFE de cuarentena. Es decir, nosotros vamos modificando el pago dependiendo de cómo se mueve en esas semanas que hacemos el pago. Ministra, quisiera llevarla también brevemente a otro tema, además, ¿cierto?, de lo que hemos estado conversando, y a propósito de un reconocimiento. Tuvimos un hito en la zona aquí en Antofagasta donde se certifica, ¿cierto?, o se entrega este certificado indígena a los pueblos changos, que ya tienen un reconocimiento. Tuvimos una de las primeras ceremonias, el primer reconocimiento a personas que han estado en estos territorios. Quiero preguntarle un poco también qué ha ido pasando con esta agenda que también se pide acelerar en torno, ¿cierto?, a muchos temas que aún no se logran resolver, pero que en otros se va avanzando, como es el reconocimiento también de pueblos que estuvieron mucho tiempo postergados.
Mire, la verdad es que estábamos bien emocionados. Yo no pude asistir, me habría encantado haber podido acompañarlo en este hecho tan histórico allá en la región. Fue el director nacional de la CONADI con las autoridades locales quienes entregaron los 5 primeros reconocimientos del pueblo chango en una playa bien emblemática, además culturalmente para el pueblo, con una dirigente histórica quien es la primera en recibir la calidad indígena del pueblo chango y que de verdad creemos que es un camino que costó, que hubo una ley que se tramitó, que fue aprobada hace 3 meses atrás más o menos, y que por un trabajo mancomunado que hizo la CONADI con los dirigentes, con las comunidades, permite ver estos primeros frutos para que todo lo que significa en nuestro país el pueblo chango y todos los otros pueblos indígenas, por supuesto, pueda transmitirse a las diferentes generaciones y no vayamos perdiendo lo que somos. Así que ustedes hoy día son parte de la historia, sin duda alguna, un pasito más para el reconocimiento de la importancia de nuestros pueblos indígenas y en el contexto de una convención constitucional que debiera elegirse el 11 de abril, que vamos a tener escaños reservados, hay escaños para el pueblo chango, van a tener un representante electo y sin duda alguna eso va a permitir que probablemente esta deuda que todavía tenemos y que estamos pagando muy lentamente, podamos empezar a pagarla a paso un poquito más rápido. Y en ese contexto hay temas políticos, institucionales, legislativos, Ministerio, Consejo de Pueblo, tenemos todo el tema del reconocimiento cultural, las discusiones al respecto del desarrollo económico de los pueblos indígenas, porque el desarrollo económico de los pueblos indígenas es diferente a lo que nosotros habitualmente entendemos. Y tantos otros temas que empezamos a relevar, porque cuando la nueva Constitución se vaya a escribir con letra indígena, por supuesto que los pueblos no van a quedar atrás. Claro, ministro, usted hace un tiempo decía, efectivamente no se puede avanzar en la construcción de precisamente la discusión constitucional que se va a dar sin los pueblos indígenas, pero también decía que necesita reactivarse esta agenda. Algunos piden también plazos, fechas, el Congreso necesita resolver cuestiones que de larga data, ¿cierto?, no han podido finalmente llegar a tener un rumbo distinto a lo que muchos de estos pueblos hoy día esperan, ¿no? ¿Cómo reactivamos esa agenda en definitiva, ministro? Ponemos mayor celeridad a lo que hemos estado viendo hasta ahora. Sí, hemos ido avanzando. Lo primero, el hito histórico de los escaños reservados, se pensaba que no lo íbamos a lograr, con un gran acuerdo de la Comisión Mixta, con una altura, con una mirada de Estado, ahí también con un representante de la Comisión Mixta de la región de Antofagasta, logramos sacar este acuerdo y va a haber letra indígena en la nueva Constitución. También hemos avanzado en el feriado de los pueblos indígenas el 24 de junio para todos los pueblos indígenas que habitan en el territorio chileno, y en ese sentido es muy importante decir de que nos queda Ministerio, Consejo y ver si podemos sacar un acuerdo, podemos llegar a un consenso para crear esa institucionalidad y la relación que tiene que tener el Estado con los pueblos indígenas. Tenemos que ver también, obviamente, si podemos avanzar en reconocimientos de otro tipo, que yo creo que es muy importante en temas, por ejemplo, hay proyectos también de parlamentarios que hablan de poder permitir en la cédula de identidad poner el pueblo indígena a la que las personas pertenecen, cómo invertimos más en desarrollo cultural, en desarrollo económico. Esa agenda finalmente tiene que moverse en la medida que seamos capaces de generar consenso. Lo que ha pasado en todos estos años es que probablemente no hemos sido capaces de llegar a consenso, nos echamos la culpa los unos a los otros y decimos que no han estado los votos y que tal persona o tal conglomerado tiene la culpa. Lo cierto es que somos todos responsables si no llegamos a los grandes consensos. Ya demostramos que pudimos, y yo estoy convencida de que podemos seguir avanzando en esa agenda política institucional, sobre todo de relación con el Estado, que es tan vital para poder sentirse escuchados por parte de los pueblos indígenas, por parte de quienes somos las autoridades hoy día y que mañana serán otros. Claro. Reforma a la CONADI, la creación de un ministerio precisamente, es temas que uno pareciera echar, claro, más de menos en la discusión, dicen algunos también, ministra. No, de todas maneras, sí, nosotros creemos y hay un compromiso, y si uno mira los compromisos que se adquirieron desde Imperial, cuando era candidato el expresidente Elwin, y pasando por todos los gobiernos, uno se encuentra con las mismas promesas y con las mismas deudas. Y por eso hemos definido que los esfuerzos que tenemos que hacer, más que prometer hacia adelante en materia indígena, tiene que ver con cumplir hacia atrás. Y yo creo que logramos un hito relevante con escaños, logramos un hito relevante que va a salir prontamente con el feriado, probablemente finalmente las bases curriculares en materia de educación para cultura y lengua en las escuelas, partiendo por primero y segundo, va a ser un hito grande. Finalmente los instructivos protocolares, ¿no es cierto?, para las ceremonias que ha mandado el presidente, los cambios en todo lo que es el diseño de políticas de vivienda para que tengan pertinencia indígena, todo eso son avances, pero probablemente la relación del Estado con los pueblos indígenas nos falta, sin duda alguna, ver si somos capaces de sacar adelante, con acuerdo, un Ministerio de Pueblos Indígenas y un Consejo que nos permita tener
unos interlocutores con mayor poder, con mayor relevancia, que es parte de lo que se dijo en algún momento en la consulta indígena durante el gobierno pasado, que era una buena forma de seguir avanzando. Ministra, yo le comentaba recién este hito en torno, ¿cierto?, al reconocimiento de los pueblos changos, pero también tenemos otro hito, quizás no muy bien visto, pero también se ha dicho que la zona de Antofagasta, en torno a la encuesta CACEN, ha sido una de las que está liderando en torno al rechazo, es decir, este precontacto y la forma tan distinta que se está haciendo también la CACEN debido a la pandemia en todo Chile. Sin embargo, en esta zona se ha encontrado con esta realidad. Hay un rechazo, un nivel alto en comparación con el resto del país. ¿De qué manera se está trabajando en esta estrategia? Los datos se necesitan. Esta es una zona con altos niveles de cesantía, lo hemos visto, de campamentos, hacinamientos, es decir, hay necesidades de beneficios sociales o del Estado, pero sin la información va a ser difícil construir la política pública. Tal cual, y usted no lo podría haber dicho mejor. Y la verdad es que cuando pedimos ayuda para que en este último mes, porque la encuesta CACEN termina el 31 de enero, y de ahí no hay ninguna posibilidad de extenderla, ninguna posibilidad de reabrirla, es así donde termina, y finalmente esos van a ser los datos los que van a construir donde nosotros ponemos más inyección de recursos, ponemos más política pública. Entonces, cuando las regiones muchas veces, y con mucha razón, se quejan al respecto del centralismo, de las decisiones que se toman en Santiago o que no se ven con perspectiva de región, también tiene que ver con que los instrumentos no son lo suficientemente útiles ni representativos. La CACEN es la encuesta más importante que nosotros tenemos de caracterización socioeconómica. En Antofagasta tenemos un rechazo del 7.3%, es la más alta que estamos teniendo. Y sobre todo estamos teniendo, obviamente, en problemas de acceso a condominios, departamentos, conserjes, administradores, no están permitiendo llegar a hacer ese precontacto, que es el único espacio presencial que tenemos, que dura muy poquito, menos de 5 minutos, donde le pedimos un teléfono, le entregamos la información y le decimos que después nos conteste el teléfono. Si no somos capaces efectivamente de llenar esta encuesta con los antecedentes regionales de la región de Antofagasta, el día de mañana las decisiones en materia de políticas públicas, sobre todo políticas sociales, porque la encuesta CACEN lo que mide es pobreza multidimensional, por ingreso y otros. Si no tenemos los datos claros de la región, probablemente no vamos a inyectar ni los recursos ni vamos a tomar buenas decisiones. Entonces queremos pedir mucha ayuda, y ahí agradecemos este espacio que nos están dando, para que ojalá en este mes revirtamos ese nivel de rechazo, contestemos el teléfono y podamos tener claramente una representación de la región, lo que es finalmente el llamado que está haciendo Chile para poder saber cuál es la voz de los hogares que viven allá. Claro, ministra, porque no hay otra forma, es decir, es la única manera en que se está haciendo, no podría existir una fórmula distinta, es decir, se debe solo reforzar lo que se viene haciendo. ¿Cuál es la estrategia un poco también del ministerio para lograr revertir esa cifra? Estamos haciendo mucho esfuerzo en materia comunicacional, nuestro CEREMI se ha desplegado, le estamos pidiendo que hable con los alcaldes, porque ya tenemos una evaluación por manzanas, por barrios, de donde estamos teniendo problemas de respuesta o incluso de llegar a algunos territorios donde no contesta nadie dentro de ese barrio. El esfuerzo que estamos haciendo es llamar a los alcaldes, pedirles ayuda, porque esta encuesta la hace la Católica con su centro de encuestas y estudios longitudinales, no la hace el Ministerio de Desarrollo Social. Y la Universidad Católica necesita ayuda para que en aquellos barrios, en aquellos lugares donde no nos están respondiendo, sean los alcaldes, sean, por ejemplo, las unidades de seguridad ciudadana, los DIDECO, quienes nos ayuden con los dirigentes vecinales a transmitir seguridad, a que los conserjes, los administradores permitan entrar a ciertos edificios y podamos finalmente revertir esta tasa de rechazo y estos problemas de acceso a la información. Bien, ministra, muchas gracias por habernos acompañado en la entrevista hoy día aquí en Antofagasta Televisión. Espero que podamos seguir conversando y tener, claro, mejores también datos en la mesa, sin duda, para poder entregar de manera, cierto, más eficiente esos recursos. Muchas veces, si no se tiene la información, es muy difícil, como lo decíamos recién. Así es, así que agradezco enormemente este espacio que me dan para reforzar nuestra encuesta CACEN y, sin lugar a dudas, feliz de poder conversar cuando ustedes quieren en Antofagasta TV de los temas que son importantes para el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Gracias, ministra. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, ahí está. Conversamos de varios temas con la ministra, el tiempo que teníamos precisamente, y hay unos que tienen estos indicadores, ¿cierto?, que nos sirven en la construcción de política pública. En definitiva, se necesita el dato para poder levantar justamente en cómo estamos en la realidad local. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos, como siempre, en este mismo espacio, aquí en la entrevista, por las pantallas de Antofagasta Televisión.